actualidad del humanismo, en la actualidad del hombre, y el proyecto de investigación en el que estamos involucrados, muchos de los aquí presentes, y vamos a hacerlo reanudando, aunque sea con un cierto plazo de dilación que hemos tenido estos meses, digamos, la primera sesión de presentación del seminario, y vamos a hacerlo de acuerdo con un programa que, si no lo tenéis, os llegará en breve a través del correo electrónico, y que comienza hoy con una ponencia del profesor Felipe Ledesma titulada La Condición Técnica. El profesor Felipe Ledesma, que no tengo que presentarlo demasiado, es profesor de esta casa, lo fue, pero es una condición que no se pierde muy fácilmente, así que por profesor de esta casa de muy buen conocedor de Ortega y de muchas otras cosas, y él tiene la palabra y la batuta de la sesión. Pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los organizadores del curso de doctorado y llevando el peso del proyecto y del grupo de investigación. Y muchas gracias por acordaros de mí, porque me da mucha alegría volver aquí a hablar con vosotros sobre Ortega, que es lo que me habéis propuesto. Aunque, bueno, me he quedado un poco chocado al llegar aquí y encontrarme con esa pintada en el pedestal de la estatua de Ortega, ¿no?, que lo llama precisamente charlatán. Bueno, esperemos hablar un rato aquí, sin que sea demasiado humo de pajas, sobre el tema que nos han propuesto, que es el de la técnica desde los textos de Ortega, o la relectura de los textos de Ortega, para sacar de ellos algo que nos resulte de provecho de cara a replantear este tema tan ambicioso en el que andamos metidos, que es el de la inactualidad del concepto de hombre y la actualidad del humanismo. Y yo pensaba hacerlo refrescando algunos pasajes, ¿no?, sobre todo de meditación de la técnica y de historia como sistema, que son dos obritas bueno, que tienen, como casi todo lo que hace Ortega, bastante enjundia, y a la vez bueno, dejan el asunto siempre antes de lo que sería menester, ¿no? Ya sabéis que en Historia como Sistema, que es un artículo largo que él publicó en los años 30 en inglés, dice cosas ni más ni menos como que el hombre no tiene naturaleza, que tiene historia, ¿no? Es una frase muy conocida suya, y tendremos que intentar aclararnos qué puede significar eso, ¿no?, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia, ¿no? Probablemente, bueno, a nadie se le escapa que esto no puede significar de ninguna manera que no tenga sentido plantearse el problema de cuál sea algo así como la estructura ontológica de eso que llamamos el ser humano, el hombre, como queráis, ¿no? De hecho, en Meditación de la Técnica, Ortega dice, con esas metáforas que a él le gustan, que el hombre es un centauro ontológico, un centauro ontológico. Con lo cual, es como si estuviese recogiendo velas y reconociendo que no es que no tengamos naturaleza, es que junto a la naturaleza hay algo más, y ese algo más es lo que merece, propiamente hablando, al menos en cierto sentido de la palabra, que lo llamemos humano. Y de eso es de lo que yo quería hablar un poco hoy con vosotros aquí, recordando, por eso lo he puesto en este papel que nos han mandado, me preparé para que supierais más o menos a qué ateneros con la sesión de hoy. Sí me gustaría hacerlo recordando algunas cosas que dice Kant, no muchas, porque además aquí hay muchos kantianos que conocen muy bien a Kant, no es cosa de ahora meterse en discusiones, pero sí me gustaría partir de la hipótesis de que lo que hace Ortega, así como lo que hacen otros muchos, que también abordan este mismo asunto, este asunto de que, bueno, si queremos entender las cosas humanas, tenemos que desentendernos precisamente del concepto eleático de ser, un leitmotiv, ¿no?, que repite Ortega una y otra vez,
y que se encuentra como una especie de tópico de la filosofía del siglo XX en muchos otros autores, ¿no? Pues me gustaría a mí partir de la hipótesis de que este ensayo de destrozar, de poner patas arriba conceptos como el de sustancia, ser, cosa, para entender precisamente las cosas humanas y la naturaleza, por lo que respecta a nosotros, parte de ciertas sugerencias que hace Kant cuando se ocupa precisamente de las cosas humanas y de las cosas históricas. Yo me he limitado a remitiros a dos pasajes, uno de la antropología, con lo que nos hemos estado ocupando mucho tiempo en el grupo de investigación, y otro a esta obrita que es la idea de una historia universal en sentido cosmopolita, que me voy a permitir citar en un par de ocasiones. Y ¿cuál sería entonces la peculiaridad, digamos, orteguiana, lo que Ortega tiene que decirnos, si es que tiene que decirnos algo con respecto a este problema, ¿no? Es decir, con respecto al problema de que cuando hablamos de nosotros mismos, cuando hablamos del género humano, cuando hablamos de las cosas humanas, conceptos como el de naturaleza, el de cosa, el de sustancia, el de ser, son más bien obstáculos, ¿no?, que instrumentos verdaderamente útiles y fecundos. Yo os voy a proponer hacer una especie de experimento imaginario para tomar un poco de distancia y para dejar de utilizar, al menos de momento, palabras como no ya naturaleza humana, sino hombre, persona, etcétera, etcétera. Y yo os propongo sustituirlo simplemente por el de personaje, para hacer una especie de experimento. Y yo os pediría que recordarais, probablemente, quizá todos recordéis aquella película que es La Guerra de las Galaxias, la primera. Creo que le dieron un título después, no me acuerdo de cuál. Pero aquella en la que aparece una escena que por lo visto luego se ha hecho muy famosa, hay gente muy fanática de todas estas cosas y andan por ahí escribiendo en la red y en libros. Una escena muy conocida y muy bonita, yo creo, que es la de una cantina en no sé qué planeta, por ahí perdido, de muy mala fama, por cierto, donde hay un gran puerto interestelar, ¿no? Y en esa cantina, bueno, se presenta como fondo de la acción, más o menos inánea de esa película, se presentan un montón de personajes variadísimos, diríamos incluso de naturalezas variopintas, heteróclitas, formas extrañas. Ahora bien, todos tienen algo en común, y es que todos están allí disfrutando de su ocio, podríamos llamarlo. Probablemente también están allí por algún negocio, pero en principio están disfrutando de su ocio. Están, además, parece ser tomando ciertos combinados y disfrutando a la vez de la música que producen unos sujetos también de pintas de lo más estrafalario. Y yo no sé si recordáis que en el comienzo de la escena hay un momento en el que el barman le da el alto ¿cómo se llama?, el protagonista, que va acompañado de un par de máquinas, y le dice: aquí nos servimos a androides. ¿A qué se sirve entonces si no se sirve a androides en ese canto? ¿A qué se sirve? No se podría decir que solo se sirve a humanos, mucho menos, aunque esto nos recuerde a aquellos famosos letreros, yo no los he conocido, pero me los han contado de épocas antiguas en las que, por ejemplo, en Marruecos ponía interdit aux chiens et aux arabes, ¿no?, en algún local. Aquí está solo prohibido a los androides. ¿Los demás qué son entonces? ¿Qué tienen en común? Yo propondría decir simplemente, de entrada y de momento, provisionalmente, que son personajes. Ya sé que esto nos pone en un aprieto, porque ¿y si los androides también lo son? De hecho lo son, en esa película y otras muchas, ¿no? Pero vamos a dejarlo de momento, porque quizá esos personajes que son importantes, ¿no?, porque son el personaje cómico sobre el que descansa una parte importantísima de la acción, del equilibrio, del desarrollo de la acción, a lo mejor son una broma, ¿no? Pero los otros quizá no sean una broma, no son humanos, es decir, entre ellos hay humanos, pero todos tienen algo en común.
Quizá pensar en estos términos o colocarnos en esa escena nos ayude a intentar repensar qué puede significar eso de ser humano sin echar mano enseguida del concepto de naturaleza, del que tendremos que echar mano de aquí a poco. Eso es evidente, ¿no? Porque los seres humanos nacen de los seres humanos, no salen de las fábricas, ni se los encuentra uno en un almacén, ¿no? ¿Qué tienen en común entonces todos esos personajes? Yo diría que si le preguntáramos, por ejemplo, a Kant y fuésemos a... bueno, en realidad a muchos sitios, no hace falta leer ahora uno en concreto. Kant nos diría que son seres racionales finitos, creo yo. Ya sabéis que nos dice, bueno, no sabemos de ninguno, pero quizá en algún planeta existiese algo mejor, dice en la antropología, un ser racional finito que fuese incapaz, por ejemplo, de fingir. Eso es un experimento también imaginario que le gusta hacer a Kant para pensar precisamente la racionalidad unida necesariamente a la sinceridad, ¿no? A ver qué pasa con eso. Y la verdad es que tendría consecuencias desastrosas para la civilización, según Kant, ¿no? El concepto, el nombre, bueno, vamos a dejarlo en nombre de momento. El nombre que podríamos aplicarle desde la lectura o desde la relectura de los textos de Ortega podría ser quizá, aunque no está ahí, no está en Ortega, esta palabra, que es la que elegí yo como título para esta ponencia, el de condición técnica. Lo que tienen en común todos esos personajes es su condición técnica. Vamos a dejar incluso de lado la animalidad, si podría ser esa. Vamos a quedarnos con la condición técnica, a ver si nos da de sí algo, ¿no? Ortega lo dice de otro modo. Lo dice, por ejemplo, no con esa palabra exactamente, pero de un modo parecido. Dice que nos encontramos en la situación del técnico. En la situación del técnico. Es como si Ortega estuviera diciendo, bueno, ya sabemos que la palabra técnico tiene muchos sentidos. En un sentido la utilizamos en general del género humano. Bueno, somos técnicos. Pero en un sentido mucho más especializado lo utilizamos de ciertas personas que se dedican expresamente a una profesión, a un trabajo técnico. Bueno, pues es como si dijera, los seres humanos nos encontramos en la situación del técnico. En el mismo lugar dice, creo que en una ocasión solamente, que la vida humana es un problema de ingeniero. Es un problema de ingeniero. Vamos a ver en qué sentido puede decir esto, qué puede significar y si nos puede aclarar algo, ¿no? ¿Por qué dice esto Ortega? Bueno, lo primero que había que decir, creo yo, y esto también es un tópico, Ortega lo dice a su manera, nos podríamos decirlo de otras muchas, la razón es que el sentido y la causa de la técnica están fuera de la técnica, ¿no? Es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? O dicho de otro modo, la técnica no se explica a sí misma, no se basta a sí misma. La técnica carece de sentido por sí misma. ¿Qué es lo que le da sentido y causa a la técnica? Muy sencillo, dice Ortega de modo bien claro. Dice, es algo que está fuera de ella, pero algo que también hay que inventar. Que también hay que inventar. Vamos a intentar ceñirnos precisamente a estas ideas, distinguiendo una serie de rasgos, quizá de un modo un poco artificioso, os parecerá, pero lo hago así precisamente para poder citar, a propósito de cada uno de ellos, alguna frase de la idea de la historia universal en sentido cosmopolita de Kant. Por ejemplo, dice en el segundo principio Kant, vamos con el primer rasgo, que no sé muy bien qué nombre ponerle, os pido a vosotros sugerencias. Podríamos quizá llamarlo libertad. Quizás demasiado, de momento, vamos a dejarlo, vamos a ser más modestos. Vamos a llamarlo, si queréis, franquía, que es una palabra que le gusta mucho a Ortega, franquía, ¿no? Y ya sabéis que Ortega le saca mucho partido a la expresión esta de quedarse en franquía, dejar en franquía, tener holgura. Bueno, pues dice Kant, hablando de la razón, dice, voy a leerlo de aquí
del texto. La razón en una criatura, es decir, en un ser racional finito, significa aquella facultad de ampliar las reglas e intenciones del uso de todas sus fuerzas mucho más allá del instinto natural. Y voy a cortar aquí, para reservarme lo que sigue diciendo para un poco después. Mucho más allá del instinto natural, ampliación de fuerzas y facultades. Esa es la noción que parece que está manejando Kant aquí. Aplicándolo a nuestro experimento, a la escena de la cantina, parece que lo que tenemos ahí justamente es un ejemplo de eso. Bichos vivientes de diferente pelaje, realmente heteróclitos, haciendo algo que han tenido que inventar, de lo que están disfrutando, precisamente porque, bueno, en un lugar tan absurdo, quizá tan inhóspito como aquel que presenta esa película, hay algo así como holgura o franquía, ¿no? para entregarse a ello. Y precisamente con esa palabra dice Ortega cuál es la misión. Es decir, esta es una palabra, ya sabéis, misión, que le gusta mucho a Ortega, bueno, sentido, aquello que nos permite entender la técnica y quizá explicar su existencia. Aunque son dos cosas distintas, claro, evidentemente, ¿no? Sería mi ingenuidad confundirlas, ¿no? Pero dice, por ejemplo, Ortega, la misión inicial de la técnica es esa: dar franquía al hombre para poder vacar a ser sí mismo. Esta sería otra manera quizá de llamar a este primer rasgo del que estamos hablando, aunque la palabra ya está cogida, por decirlo así, es la vacación o las vacaciones. El vacar, quedarse en franquía o vacar, ¿no? Parece que por eso la vida es una faena de ingeniero, un trabajo de ingeniero, porque de lo que se trata es de construir un lugar artificial en el que nos quedemos en franquía, en el que podamos estar de vacaciones, ¿no? Esa parece ser la idea, ¿no? Otro segundo rasgo, un segundo rasgo de la técnica que me parece que explica, ¿no?, esta afirmación, que yo os decía que es un tópico, que no es simplemente orteguiano, de que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella. A este segundo rasgo, bueno, creo que lo podríamos llamar sin más producción. Producción. ¿Por qué? Pues porque la vida es producción, ¿no? Pero en fin, ya lo dice Kant desde un punto de vista más bien moral, ¿no? Pero dice, por ejemplo, en el tercer principio, ya os dice, no voy a citar más que esto, el comienzo de la idea de una historia universal en sentido cosmopolita, dice cosas allí como, por ejemplo, vamos a ver, leo la frase completa para que no quede aquí suelta la parte que a mí me interesa, ¿no? Dice... Dice, vamos a ver, hablando de la naturaleza, que lo sabéis, ¿no?, de cómo ha dispuesto la naturaleza, cómo cabría pensar, cómo cabría colegir que la naturaleza, que no hace nada en balde, ha dispuesto las cosas para que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, para que haya seres racionales finitos. Dice, no debía ser dirigido por el instinto, el ser humano, ni tampoco cuidado e instruido por conocimientos venidos de fuera, sino que tendría que obtenerlo todo de sí mismo. Tiene que ser constructor, tiene que ser diseñador, tiene que ser trabajador, tiene que ser creador, en última instancia. Y un poquito más abajo dice, tenían que ser por completo obra suya. Remacha la misma idea, desarrollando, ¿no?, esta tesis acerca de, o esta hipótesis, ¿no?, acerca de la naturaleza. Y un poquito más abajo, ya de un modo todavía más claramente moral, dice, de este modo debía llegar un ser humano, en la medida en que es posible sobre la tierra, hasta la felicidad. Y entonces dice, a él le correspondería todo el mérito. Debe corresponderle por entero todo el mérito a ese que se encuentre en la situación del técnico, o cuya condición es la condición técnica, ¿no?
Bueno, Ortega lo dice de una manera mucho más simple, creo yo, más problemática quizá. Tendremos que pedirle cuentas qué puede significar, ¿no? Porque Ortega habla del sí mismo. Y claro, hablar del sí mismo, si lo que estamos haciendo es poniendo en cuestión el concepto de naturaleza humana y el concepto de hombre, nos va a poner en verdaderos aprietos, ¿no? Pero ya sabéis que la fórmula, una de ellas, ¿no? Una de las fórmulas que utiliza Ortega es esta, que dice que existe técnica o hay técnica porque el hombre, quiera o no, tiene que hacerse a sí mismo, tiene que autofabricarse. Emplea expresamente esta palabra, de autofabricación. ¿Qué puede significar auto si precisamente quien fabrica se encuentra en la situación del técnico, ¿no? Bueno, de momento yo creo que hay que tomarlo en un sentido muy sencillo, sin pedirle tampoco demasiada claridad, en el sentido de que aquello que es creado es justamente aquello que estábamos llamando el hombre. Veremos después, no sé qué os parecerá, que Ortega no solo dice que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. Dice, por ejemplo, en algún otro sitio, por ejemplo, en un libro que está acabado por él, no es un esbozo, dice, por ejemplo, en Meditación de Europa, que el hombre es un prejuicio. ¿Prejuicio? Un prejuicio, sí. Que somos un prejuicio. Somos un prejuicio. Eso, claro, parece apuntar al hecho de que esa creación de la que estamos hablando, esa autofabricación, está hecha de azares, está trenzada de casualidades. Casualidades que luego se transmiten a lo largo de una tradición, pero que no dejan de ser casualidades. Ya conocéis también esa manera de hablar tan propia de Ortega, que le gustaba el tanto, típica de conferenciante, ¿no? En la que en vez de enunciar un concepto empezaba a poner ejemplos, ¿no? Decía, bueno, el hombre es Gengis Khan, es Charlie Chaplin, y decía una lista larguísima también de otros ejemplos posibles, ¿no? Como queriendo decir, bueno, es que hombres los ha habido tantos, tan diferentes, tan heteróclitos, que no sé cómo no se ha caído antes en la cuenta de que no existe eso que se llama ser hombre, sino que ser hombre es otra cosa. Bueno, y un tercer rasgo de esto que estamos intentando dibujar en una relectura de meditación de la técnica, desarrollando la frase, la tesis de que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella, podría ser lo que podríamos llamar ilimitación, ausencia de límites. Yo creo que no debíamos llamarlo evidentemente nihilismo, pero sí ausencia de límites, ¿no? Hay una sugerencia, por ejemplo, en el segundo de los principios sobre una idea sobre una historia universal en sentido cosmopolita de Kant, en el segundo, que dice: no conoce límites a sus proyectos. Lo que llamamos racionalidad, ser un ser racional finito, es no conocer, o es tanto como no reconocer límites a sus proyectos. Esta es la parte de la frase que yo antes me he reservado, no he leído entera, diría más, dice así en la traducción de Eugenio Imaz, dice: la razón en una criatura significa aquella facultad de ampliar las reglas e intenciones del uso de todas sus fuerzas, mucho más allá del instinto natural, y no conoce límites a sus proyectos. Esa ausencia de límites yo creo que es lo que a veces encontramos bien reflejado, mejor que en otros muchos lugares, en esas películas que no sé si han dado a llamar de ciencia ficción, que desde luego son a menudo desmesuradas, ¿no? Precisamente esa ausencia de límites, ¿no? Ese no tener un perfil definido, una frontera clara dentro de la que recogerse y estar, vamos a decirlo así, en posición de descanso. Por el contrario, parece que está sugiriendo Ortega el único lugar en el que puede haber algo parecido al descanso, y no exactamente lo mismo, sino más bien otra cosa que tiene que ver con la franquía, con la vacación. Ese lugar hay que construirlo.
Ese lugar hay que producirlo, hay que fabricarlo. Y fabricando ese lugar resulta que lo que se está haciendo es autofabricarse. Bueno, pues estos serían los tres rasgos, ¿no? Que creo yo que se podrían destacar, ¿no? Recoger lo que hemos llamado vocación, lo que hemos llamado producción, incluso autoproducción, y lo que hemos llamado ilimitación, ausencia de límites, ¿no? Pero habría que intentar, además, interpretarlo un poco, porque ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué sacamos en limpio de esto? ¿No? ¿Qué significado encontramos aquí? En estas expresiones que, como veis, pues todas nos suenan mucho, porque todas ellas, de una manera o de otra, son tópicos de la filosofía del siglo XX, por lo menos de la filosofía que se suele llamar continental, en Europa, ¿no? Europea continental. Yo me atrevería a decir, bueno, es una sugerencia, releyendo a Ortega con perspectiva, porque bueno, no sé si sabéis, yo hace tiempo dediqué bastante esfuerzo, ¿no?, a leer a Ortega. Yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre bueno, un tema que yo muy ampulosamente llamé, en fin, eso es atribuible a la juventud, supongo yo. Me la dirigió Juan Manuel y no me puso ningún pero a ese título. Yo ni más ni menos la titulé. Muy bien. Yo, bueno, sí, ambicioso, es un título ambicioso. Era Realidad y Ser, un ensayo de fenomenología hermenéutica a propósito de Ortega. Bueno, pues releyendo a Ortega un poco, años después, ¿no?, después de haberlo tenido bastante abandonados, es la verdad, haber dedicado a otras cosas, yo creo que lo que Ortega nos puede sugerir, y creo que lo sugiere bastante bien, y de un modo muy decidido, y además entroncando con una tradición muy importante de la filosofía europea, yo diría que el cuerpo de lecturas anterior al que se está agarrando, al que le está dando la mano, por un lado, por otro nos lo da a nosotros, ¿no?, es Nietzsche. Al menos es el que me gustaría destacar ahora. Podría ser la siguiente, ¿no? La sugerencia orteguina podría ser la siguiente. Si Ortega dice que el sentido y la causa de la técnica están fuera de ella, es porque hay algo exterior a la técnica que es justamente lo que le da sentido y lo que puede explicar su existencia. ¿Qué es eso? Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que dice Kant, o con lo que sugiere Kant en varios lugares, por ejemplo aquí, en el tercero de los principios de una idea universal, o sobre una idea universal, en sentido la idea de una historia universal, en sentido cosmopolita, ya sabéis que Kant hace hincapié en el mérito moral, en la dignidad, en la estimación racional, en esa autoestima como seres racionales finitos, ¿no?, que tendríamos, siendo por entero responsables de toda la obra, ¿no?, de toda la construcción. Frente a esto, el modo de plantearlo, este modo de encontrarle un sentido a la condición técnica, Ortega parece que sugiere que antes o al lado y antes de la invención técnica, de la producción técnica, por tanto, tiene que ver lo que podríamos llamar una invención literaria. Una invención literaria, ¿no?, una creación artística. Bueno, es un tema también tópico, ya lo sabéis, el de la vida humana como creación artística, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Ortega lo toma en serio y lo dice, por ejemplo, aquí en Meditación de la Técnica, habla de ello en Historia del Ecosistema. La frase esta, ya sabéis que, bueno, a Ortega, como articulista y conferenciante que era, las frases les suelen salir varias veces, y las encontramos en varios lugares. La frase esta de que somos como novelistas de nosotros mismos, la encontramos a menudo, ¿no?, por lo menos en 4 o 5 ocasiones, en la obra, en los textos de Ortega, ¿no? ¿Pero en qué puede consistir eso? Si vamos un poco más allá de las metáforas, en el caso de que la metáfora no nos satisfaga, eso de ser novelista, ¿no? ¿En qué puede consistir eso de inventar una historia? Inventar una historia
Y de momento voy a intentar sacarle partido a la metáfora, antes de ir a nada más. Inventar una historia es inventar unos personajes. Inventar una historia es inventar una situación, una trama, un desenlace posible, deseable, improbable, ¿no? Y un sentido, ¿no? Sobre todo un sentido. Todo eso hay que inventarlo. Y si no se inventara eso, parece ser que es lo que está diciendo Ortega, o sugiriendo Ortega, la técnica no tendría sentido, y quienes nos encontramos en la situación del técnico, o aquellos cuya condición es la condición técnica, bueno, estaríamos aquí haciendo el canelo, estaríamos realmente perdiendo el tiempo. ¿Qué hace falta entonces para que haya algo así como una invención novelesca, literaria, junto a la técnica y antes de la técnica? Si le apretamos un poquito a Ortega, ya sabes que Ortega es muy escurridizo, le gusta hablar para públicos variados, públicos muy generales, incluso cuando da lecciones a públicos más especializados, prácticamente es incapaz de renunciar a ciertas estructuras, ¿no? A ciertos finales, ¿no? Bruscos, más propio de la escritura del periódico, ¿no? o de la conferencia. Pero si le apretamos un poco, Ortega de lo que habla es, aquí en Meditación de la Técnica, por ejemplo, de deseo original, de invención de deseos, de invención de deseos, de deseo creador. No olvidéis que Meditación de la Técnica recoge un texto que él escribió y debió de leer porque está bastante completo en el primer curso en el que se abrió la Universidad Méndez Pelayo, los cursos de verano en la Universidad Méndez Pelayo, y precisamente en un curso en el que el público estaba compuesto de ingenieros, ¿no? Y quizá por eso decía lo de que la faena de la vida humana es una tarea de ingeniero, para halagarlos un poco, pero luego lo que estaba diciendo realmente es que el trabajo de ingeniero es algo que carece por completo de sentido si no existe la capacidad de crear deseos, si no existe esa creación de deseos que da sentido a la técnica, ¿no? En Historia como Sistema, he citado una frasecilla suelta, una expresión suelta aquí en este resumen de presentación. Habla de otro asunto que es muy importante, que también es un leitmotiv en la obra de Ortega, yo creo que es uno de los más interesantes, más importantes, que es el de la creencia. Porque claro, si es verdad eso de que tenemos que inventarnos, en el sentido de que es preciso crear originalmente aquello que deseamos, habría que preguntarse, bueno, ¿y eso que llama este señor creación de deseos, deseo creador, invención pretécnica, ¿es solo cuestión de imaginación o de verdad hay que creérselo? Enseguida viene Ortega con la respuesta, desde luego la encontramos en muchos lugares, y ese es el argumento de la historia. Ese es el argumento de la historia, ¿no? La creación de deseos en los que se cree y en los que inevitablemente se deja de creer. En los que inevitablemente se deja de creer. Por eso hay historia. Y por eso dice Ortega, y es que me gusta de repetirlo, no podemos volver a ser dos veces, volver a ser lo que ya hemos sido, no podemos ser dos veces lo mismo. ¿Por qué? Porque la segunda ya no nos lo creemos. Hay una pérdida de la ilusión, es decir, una desilusión, como mínimo un desapego lento, ¿no? Lento, que podemos reconocer bueno, aquí a nuestro alrededor, en nosotros mismos, a lo largo de la vida, cuando buceamos en alguna época histórica. Y sobre este tema Ortega ha escrito varias veces, ¿no? Es un asunto que le preocupaba, sobre el que yo creo que hay escritos que cabría desempolvar y que sería interesante desempolvar, a pesar, evidentemente, del tiempo que ha pasado desde que se escribieron las fuentes historiográficas que él utiliza para hablar de ellos, pero se ocupa de varios ejemplos y especialmente de la antigüedad, de la historia antigua, de la historia de Roma, también de la Alta Edad Media, del Renacimiento. Ya sabéis que este asunto de la pérdida de las creencias
es un asunto al que él dedica mucho tiempo, varios cursos a lo largo de su vida, y yo creo que la razón es esta, ¿no? La razón está clara, ¿no? Precisamente lo que llama él creencias, es un concepto bastante elaborado, creencias a diferencia de ideas, son, entre otras cosas, esas invenciones literarias en las que seguimos creyendo, ¿verdad? En las que creemos a pie juntillas, en las que nos gusta creer, decía Nietzsche, cuando hablamos de nosotros mismos. No solo se refiere a eso, también la creencia orteguiana parece que se refiere, claro está, a lo que podríamos llamar, de otro modo, interpretación de lo que está ahí delante, que también hay que inventarla. También es resultado de una técnica. También pertenece el tener ideas, el fabricar teorías, el entender, el construir mundos, pertenece a la condición técnica. Y ya para terminar, me gustaría recordar que también en Meditación de la Técnica, a este grupo de ingenieros en Santander, les hablaba del presente, es decir, vamos a decir, de la condición técnica en el presente. El presente era en los años 30, bueno, podría ser nuestro presente. ¿Cuáles son los rasgos del presente contemplado desde o con la ayuda de estos conceptos que hemos venido desgranando y que se resumen precisamente, o al menos he pretendido resumirlo así, en la expresión condición técnica o la condición técnica? Bueno, podríamos decir que es propio del presente el dominio planetario. No es una expresión que está muy orteguiana, no, pero bueno, él utiliza una muy parecida a dominio planetario. Él lo dice, lo expresa, bueno, de un modo un poco más chusco, ya sabéis que, bueno, quizá porque era madrileño, quizá por lo que fuese, porque había decidido escribir, como decía él, en la plazuela, él lo dice de otra manera, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, la idea que hoy tenemos de la técnica, hacia el final de Meditación de la Técnica, nos coloca en la situación tragicómica, es decir, cómica pero también trágica, de que cuando se nos ocurre la cosa más extravagante, nos sorprendemos en azoramiento porque en nuestra última sinceridad no nos atrevemos a asegurar que esa extravagancia, el viaje a los astros, por ejemplo, es imposible de realizar. Tememos que a lo mejor en el momento de decir eso llegase un periódico y nos comunicara que habiéndose logrado proporcionar a un proyectil una velocidad de salida superior, etc. Él prefiere expresarlo como un ejemplo muy gráfico, pero la idea, pues, la idea es que en realidad nos hemos hecho ya a la idea, que hemos aceptado hace ya mucho, bueno, que nos podemos encontrar con cualquier cosa, que prácticamente no hay nada irrealizable y por lo tanto ya no nos podemos ocultar a nosotros mismos que no hay límites, es decir, la ausencia de límites. El dominio prácticamente absoluto, la hegemonía de la técnica nos ha revelado la ausencia de límites y a la vez nos ha puesto en una situación un poco ridícula, claro, cómica y un poco trágica, porque nos estamos dando cuenta de que nuestra capacidad para inventar deseos y creérnoslos, que son las dos cosas importantes, inventarlos y creérnoslos, va muy por detrás de nuestra capacidad para producir artefactos, cacharros, es decir, artificios. La consecuencia de esto, pues que hoy en día ya no tiene disimulo, algo que, bueno, podríamos haber descubierto mucho antes, y de hecho probablemente sí se ha descubierto mucho antes, pero que hoy en día no se puede ocultar, y es que no sabemos qué somos. No sabemos qué somos. Tendremos que inventarlo, cosa que no es tan fácil, porque hay que echarle imaginación y además hay que echarle cierta ilusión. Ya se sabe que la ilusión suele traer la cola de la desilusión, y de las antiguas ilusiones nacen los ilusos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer?
Dice algo más Ortega sobre esto, algo aprovechable aquí. Bueno, yo voy a sacar solo una cosa más. Y es que cuando tiene que explicar con cierto detalle, poniendo ejemplos, todo esto que yo os estaba recordando aquí, intenta explicarles, por ejemplo, a su público de ingenieros que nada de lo que ellos hacen tendría sentido si, por ejemplo, todos creyésemos con fe viva, con ilusión, que en realidad lo que somos es, por ejemplo, faquires. Vamos a decirlo así, faquires. ¿No? Nuestro ideal de vida, y que nos lo creemos, es el de reducir al máximo nuestras ocupaciones, nuestros trajines, nuestra sensibilidad, nuestra receptividad, y concentrarnos en nuestra vida interior. Bueno, Ortega se ríe mucho y dice, fíjate de qué le serviría el automóvil. ¿Qué propuesta, si es que hay alguna, hace Ortega de un tipo humano verosímil, creíble, capaz de despertar cierta ilusión, o por lo menos capaz de ganarse nuestro afecto, porque a lo mejor simplemente hay que hacer de la necesidad virtud? La respuesta suya es un poco extraña, porque dice, además lo dice muy brevemente, con muy pocas palabras, dice, en la historia de nuestro país tenemos un ejemplo, que es el del Hidalgo. ¿Por qué el Hidalgo? Bueno, dice, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha sabido hacer el Hidalgo? Como para que lo pongamos o lo destaquemos como un ejemplo de tipo humano en el que podríamos quizá inspirarnos en el presente. Cuando ya hemos descubierto que no podemos disimular, que no somos nada, que no hay límites y que nos cuesta mucho más inventar una figura humana creíble que inventar artefactos, ¿no? Dice, por ejemplo, del Hidalgo, que vive alojado, un poquitín antes, dice, su más grande diferencia del gentleman, lo compara con el gentleman al que pone como prototipo precisamente del hombre europeo que da sentido a la técnica europea, claro, y al modo de vida europeo, occidental, ¿no? Dice, su más grande diferencia del gentleman consiste en que el hidalgo no trabaja, reduce al extremo sus necesidades materiales y en consecuencia no crea técnica. Vive alojado en la miseria, como esas plantas del desierto que saben vegetar sin humedad. Pero es no menos incuestionable que supo dar a esas terribles condiciones de existencia una solución digna. Por la dimensión de dignidad se enlaza con el gentleman, su hermano más afortunado. Ortega tiene claro, ¿no? Aquí, cuando se ocupa de la técnica, tiene claro que no podemos permitirnos el lujo de inventar otra forma creíble de ser humano que una que exija muy poco, ¿no? Que sea capaz de renunciar a mucha riqueza, casi una forma de vivir en la miseria. Parece que esa es la idea que lanza ahí, ¿no? Tendremos que ser capaces de inventar formas atractivas de vida que a la vez sean, bueno, no me atrevo a decir miserables porque suena a otra cosa, pero sí muy poco exigentes desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la técnica. Y más o menos esto es todo lo que yo pensaba decir, o todo lo que tengo que decir. Creo que si sigo hablando un poco más ya no tengo nada más que decir, al menos por ahora. Yo no sé si este experimento imaginario que yo os he propuesto sirve de algo, pero fijaos en que hay algo que tienen en común aquellos seres estrafalarios de la cantina de la Guerra de las Galaxias, de este planeta. Yo había apuntado el nombre del planeta, pero no consigo recordarlo. Es Mos Eisley o algo así. Ya os digo que hay auténticos fanáticos de todos y cada uno de los rincones de la filmografía de Lucas. Ahí está un libro de relatos que cuentan las vidas de estos personajes que aparecen en algunos menos de 5 segundos en la película. Bueno, pues algo tienen en común estos seres irreales, fantásticos, absurdos, heteróclitos, extrañísimos, con el bodhisattva, o el fakir, con el gentleman, con el hombre occidental,
¿no?, de un país rico, como esos a los que nosotros los españoles parece que queremos parecernos, o como el Hidalgo, algo tienen en común, y es que son personajes. Y al ser personajes, eso quiere decir que alguien ha tenido que inventar, incluso seguir inventando, y creerse eso que llamamos, en su manera de vivir, aquello en lo que ponen su vida, o a lo que ponen su vida, aquello en lo que ponen sus esperanzas, aquello en lo que creen, aquel lugar hacia el que, o aquella meta, ¿no?, hacia la que se dirigen, las vicisitudes que quieren evitar, el modo de afrontar aquellas que son inevitables, que es probablemente lo más difícil tenemos hoy en día. Y todo eso ha habido que inventarlo. Y ha habido que inventarlo de un modo muy parecido a como los poetas inventan sus ficciones novelescas, y ha habido que creérselas, que vuelvo a decir es lo más difícil. Quizás sería interesante, ¿no?, el retomar precisamente ese tipo de preocupación, ese tipo de estudios que Ortega abordó más de una vez acerca de la muerte de las creencias. Y quizá podríamos intentar preguntarnos cuáles son, o estudiarnos, no preguntarnos, sino estudiar cuáles son las creencias de las que hoy en día nosotros realmente estamos viviendo. O, bueno, no creo que por descreídos que nos hayamos hecho todos y nos hayamos retirado al huerto a cultivar los tomates, hayamos dejado ya de creer por completo en todo, ¿no? Esto es lo que yo quería presentaros. Espero que haya servido de algo dentro del contexto del curso de doctorado y del trabajo de este subgrupo, del grupo de investigación. Y supongo, bueno, no sé qué tienen pensado los organizadores. Ahora supongo que, bueno, que habla, claro, que habrá que dejar que todo el mundo hable, ¿no? ¿Queréis hacer un pequeño descanso de 10 minutos? Una cosa, los que hayáis venido más tarde y pertenecéis al seminario de doctorado tenéis que estar aquí, poner vuestros datos, bueno, y en realidad ponerlos también todos los que queráis que se os avise de las próximas sesiones. El correo electrónico, y bueno, lo de la firma es para los de doctorado. El correo electrónico, si queréis que se os avise de las próximas sesiones, pues también.